La economía rusa no es lo que aparenta. A pesar de registrar crecimiento económico, Rusia está al borde de la bancarrota por la guerra en Ucrania, debido a una combinación de factores económicos que, si no se controlan, la llevarán a enfrentar más de una década de regresión económica. En otras palabras, Putin está preparando a Rusia para una crisis económica potencialmente devastadora, que durará mucho después de que él se haya ido. En este video, analizaremos los factores que están llevando a Rusia hacia la bancarrota, todos afectados por la guerra en Ucrania, para mostrar por qué las cifras de crecimiento del país son engañosas. Comenzamos con el impacto inmediato de la guerra. De acuerdo con el Centro de Política Económica e Investigación, los meses posteriores a la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, fueron difíciles a nivel nacional. La economía del país se contrajo un 4.4% en cuestión de semanas, con Rusia al borde de un colapso financiero inmediato. La gente hacía fila en las calles para retirar su dinero de los bancos, mientras el rublo ruso cayó un 40% en su valor externo. Rusia actuó rápidamente para revertir los efectos inmediatos. Una de sus acciones fue aumentar las tasas de interés al 20%, que, junto con nuevos controles de capital, logró estabilizar la economía del país. Putin anunció un aumento en el gasto en servicios públicos, comenzando con la vivienda y expandiéndose al ámbito militar. La crisis se evitó, al menos a corto plazo. Las medidas de Putin ante los problemas económicos tras el inicio de la guerra encaminaron a Rusia a convertirse en una economía de guerra. Profundizaremos en ese tema más adelante. Primero, es importante destacar el enorme costo de la guerra en Ucrania para Rusia, entre 500 millones y 1.000 millones por día. Según un estudio del Centro para la Recuperación Económica, publicado por Ground Report en mayo de 2022, los primeros 5 días de la guerra le costaron a Rusia alrededor de 7.000 millones de dólares. Eso equivale a 1.400 millones por día. Estos costos disminuirían, ya que la invasión inicial de Rusia a Ucrania estaba destinada a ser una operación rápida de golpe y fuga, vertiendo muchos soldados y equipos en un esfuerzo por conquistar el país velozmente. Cuando eso falló, el gasto ruso disminuyó, pero sigue siendo elevado. El estudio solo consideró pérdidas directas, como equipos y costo del personal, en los 7.000 millones de dólares. Las pérdidas humanas en los primeros 5 días probablemente le costarían a Rusia otros 2.7 mil millones en Producto Interno Bruto en los años posteriores a la guerra. A medida que la guerra pasó de un conflicto rápido a una guerra de desgaste, nuevas figuras emergieron. Robert Farley, experto militar estadounidense, afirmó que Rusia gastaba cerca de 500 millones diarios en la guerra, aunque la cifra real podría ser mayor. Eso es según Ukraine.ru, que es un sitio web operado por rusos propiedad de la compañía de medios estatal Russia Today. Se estima que el costo diario de la operación militar especial podría alcanzar los 20.000 millones de dólares. Otros informes basan su costo en las guerras pasadas de Rusia. Ground Report señala que Rusia gastó 2.4 millones por día en su operación militar especial en Siria. En esa operación desplegó 1.600 soldados. Para mayo de 2022, Rusia ya había enviado 149.000 soldados a Ucrania. Las matemáticas muestran que esto costaría 223.5 millones por día, sin considerar la mayor carga de equipo en la guerra de Ucrania, o que Rusia ha comprometido cientos de miles de soldados adicionales a Ucrania desde mayo de 2022. Sean Spunz, editor en jefe de Sofrep, manejaba sus propias cifras en los primeros meses de la guerra. En declaraciones a Newsweek, afirmó que Rusia probablemente gastaba 900 millones de dólares diarios en municiones, equipo y reparaciones para sus soldados. Destacó la facilidad con la que se suman los costos, señalando que cada misil de crucero lanzado por Rusia en ese momento costaba $1.500.000. En conclusión, los números difieren según la fuente consultada. Aún considerando el límite inferior de $223.500.000 diarios, el costo de la operación militar especial de Rusia es astronómico. Asumiendo que la cifra es cierta, Rusia ha estado en guerra con Ucrania durante 885 días al momento de la creación de este guión. Eso pondría el costo directo total de la guerra para Rusia en $197.790 millones. La cifra de 900 millones de dólares diarios de Spunz empeora la situación, ya que significa que Rusia ha gastado la asombrosa cantidad de $796.500 millones. El número real probablemente se encuentra entre esos dos. Está claro que Putin ha gastado enormemente para librar una guerra concertada contra Ucrania. Aún así, esto solo no es suficiente para llevar a la bancarrota a Rusia. Como informa Statista,
Se estima que el país tenga un Producto Interno Bruto de 2.056 billones de dólares solo en 2024, con cifras similares vistas en 2023 y 2022. En resumen, Rusia genera suficiente dinero para cubrir los costos diarios directos de la guerra, aunque esto implique desafíos económicos para el ciudadano ruso promedio. Pero ahí radica un problema. Los costos discutidos hasta ahora son solo directos, cubriendo únicamente los gastos de Rusia en salarios militares y equipo utilizado durante la operación militar especial. Si bien los costos directos son lo suficientemente dañinos para Rusia, pueden convertirse en un problema grave cuando se combinan con los desafíos económicos indirectos, surgidos desde febrero de 2022. Comenzaremos con el punto más obvio, las sanciones económicas. Desde febrero de 2022, los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea se han unido a países como Canadá, Japón y Australia para imponer al menos 16.500 sanciones contra Rusia. Varios países han congelado las reservas de moneda rusa en sus bancos, estimadas en unos 350.000 millones de dólares. Algunos consideran permitir que Ucrania utilice esos fondos en su lucha contra Rusia. Esto incluye a los países del G7, que acordaron proporcionar 50.000 millones de dólares de los activos congelados a Ucrania como préstamo. El G7 también sancionó el petróleo ruso. Occidente no dejará de comprar el petróleo producido por Rusia. No obstante, ha establecido un límite de $60 por barril para disminuir los ingresos de Rusia provenientes de su rentable sector energético. Rusia ha logrado evadir algunas de estas sanciones impuestas. El Consejo Atlántico asegura que posee una flota sombra de cerca de 1.000 petroleros usados para vender petróleo en el exterior a más de $60 por barril. Rusia ha aumentado el suministro de petróleo a India y China a un ritmo de 8.3 millones de barriles diarios, reemplazando las pérdidas causadas por la caída de precios del G7 y el distanciamiento de muchos países europeos de Rusia, como su principal proveedor petrolero. Esto no implica que las sanciones no hayan tenido efecto. El Tesoro de los Estados Unidos calcula que las sanciones han recortado un 5% el crecimiento económico que Rusia habría tenido si no hubiera comenzado la guerra. Además, es probable que las sanciones fueran las principales responsables de la contracción temprana de la economía rusa tras la invasión. A pesar de las limitaciones de estas sanciones, muchas se implementaron gradualmente en lugar de inmediatamente, pero han obligado a Rusia a cambiar su política económica. Eso es según la Fundación Carnegie, que señaló que las sanciones han impedido efectivamente que Rusia diversifique su economía. Rusia tenía un sistema de capitalismo estatal enfocado en el desarrollo tecnológico antes de la operación militar especial. Esto no reemplazaría su sector energético, que seguiría siendo un motor clave de la economía rusa, sino que lo complementaría. Rusia ha implementado controles de capital y ha militarizado gran parte de su presupuesto, dejando poco dinero para diversificar su economía. Eso no está afectando mucho a Rusia actualmente, y probablemente seguirá creciendo mientras dure la guerra. Al finalizar la guerra, sin importar el resultado, Rusia se quedará con una economía que ha perdido su enfoque en el desarrollo tecnológico que la ayudaba a diversificar. Rusia se encontrará de nuevo donde ha estado durante tantos años, dependiendo del gas y el petróleo para sostenerse a corto plazo, solo para encontrarse potencialmente afectada por choques económicos más adelante. También hay que considerar el problema hostil. Al cambiar a un sistema económico que presenta controles de capital, Putin también ha comenzado a etiquetar a casi cualquier país involucrado en la imposición de sanciones como hostil. Rusia no tiene pautas claras sobre lo que significa hostil, según la Fundación Carnegie, pero el término parece ser el factor clave en las relaciones comerciales de Rusia actualmente. Por eso está haciendo más negocios con países como Irán, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Incluso se ha unido con los talibanes para formar un consorcio de infraestructuras en Afganistán, un movimiento que lo une con un enemigo de antaño. Debido a las sanciones, Rusia se halla en una situación inusual. Debe reemplazar a los socios comerciales occidentales confiables por socios mucho menos confiables en Asia y África. Eso está bien a corto plazo para Rusia. El problema vendrá después de la guerra si Occidente decide continuar aislándola. Esto podría forzar a Rusia a seguir alejándose del capitalismo de Estado, al menos como lo conocía, mientras la obliga a depender cada vez más de los pocos socios extranjeros que ha logrado conservar. En resumen, deshizo por completo la diversificación que había intentado lograr antes de la guerra. Las sanciones tuvieron un impacto inmediato, y las soluciones de Rusia se centraron en el corto plazo. Esas soluciones funcionarán durante la guerra, pero el futuro no ofrece mucha esperanza para la diversificación económica de Rusia. Cualquier problema podría llevar al país hacia la bancarrota.
Luego están las dos Ds, deuda y déficit. En julio de 2022, el Foro Económico Mundial anunció que Rusia incumplió con todas sus deudas extranjeras, siendo la primera vez desde 1918. Este fue el año en que finalizó la Primera Guerra Mundial, dejando a Rusia devastada y en lucha. El último incumplimiento de Rusia llegó cuando se creía que era mucho más fuerte económicamente. El Foro Económico Mundial indicó que esta necesidad de incumplir era otra señal de que las sanciones occidentales funcionaban. El incumplimiento crea otro problema para Rusia. El país perderá acceso a los inversores globales debido al incumplimiento, más sobre eso más tarde. Y ha creado una situación en la que se le ve como un riesgo crediticio aumentado. Cualquier organización extranjera que preste dinero a Rusia ahora exigirá mayores tasas de interés y condiciones más estrictas para sus préstamos. Este incumplimiento también muestra cómo limitar el acceso de Rusia a sus reservas de divisas ha impactado su economía. Según el Foro Económico Mundial, el incumplimiento ocurrió porque Rusia no pagó $100 millones en intereses sobre 2 bonos dentro del periodo de gracia de 30 días. Rusia afirma que pagó, pero el dinero fue retenido por Euroclear. El fracaso probablemente se deba a que Rusia intentó pagar en rublos. El problema aquí es que cada bono emitido a Rusia tiene un prospecto, que especifica la moneda en la que se debe pagar el interés. La falta de acceso a la moneda por las sanciones y congelación de activos obliga a Rusia a incumplir, incluso cuando tiene fondos para pagar. Por ello, el dinero que Rusia recibe de los socios extranjeros que siguen comerciando con ella ahora vale menos. El rublo no puede utilizarse para pagar deudas, lo que representa un problema a largo plazo para Rusia. Si Rusia regresa al punto en que Occidente esté dispuesto a hacer negocios con ella nuevamente, ese negocio tendrá un costo mucho mayor. Es otro problema futuro creado por la política económica actual de Putin. El periódico Express del Reino Unido explica lo que está ocurriendo con respecto al déficit. En marzo de 2024, informó sobre el sorprendente crecimiento de la economía rusa, citando a Putin. Predijeron declive, fracaso, colapso. ¿Que nos quedaríamos atrás, nos rendiríamos o nos desmoronaríamos? Nuestra economía crece, la suya no. No lo lograrán. Las cifras superficiales complican discutir con Putin, ya que se prevé que Rusia alcanzará un crecimiento económico récord en 2024. Sin embargo, el medio también cita al autor Owen Matthews y sus puntos de que Rusia está agotando muy rápidamente sus reservas de efectivo. Owen, experto en política rusa y autor de varios libros, incluyendo Overreach, la historia interna de Putin y la guerra de Rusia contra Ucrania, afirma que Rusia gasta 4.4 mil millones mensuales de las reservas de su Fondo Nacional de Riqueza. Para finales de 2023, el fondo había bajado a 56 mil millones de dólares, una cantidad mínima comparada con lo que Putin gasta en la guerra contra Ucrania. Ese fondo sería clave para los planes que Putin esbozó en su discurso anual del Estado de la Unión, en el que afirmó que su objetivo es mejorar el nivel de vida promedio de los rusos. ¿Sería una tarea costosa? Con Dmitry Polivoy, director de inversiones de Astra Asset Management, indicando que los planes de Putin costarían al menos 130 mil millones de dólares para ejecutarse. Ese es todo el dinero que el Fondo Nacional de Riqueza simplemente no tiene. Rusia está en una mala situación. Gasta cientos de millones diarios en la guerra de Ucrania y probablemente sufrirá las sanciones a largo plazo. Las medidas de Putin para aliviar el impacto de las sanciones son soluciones a corto plazo, como la creciente dependencia de Rusia en sus activos energéticos y sus pocos socios extranjeros restantes. Constantemente ve cómo se congelan sus activos, incumple sus deudas y agota su Fondo Nacional de Riqueza. En síntesis, el crecimiento económico de Rusia parece una ilusión que oculta serios problemas financieros que afectarán al país, incluso después de que la guerra en Ucrania concluya. Y empeora para Putin y para toda Rusia. Previamente se mencionó que Rusia aumentó sus tasas de interés base hasta el 20% después de la guerra. La tasa había estado bajando lentamente hasta alcanzar el 16% a mediados de 2024, pero se espera que la disminución se revierta. En julio de 2024, Reuters informó que el Banco Central de Rusia se preparaba para aumentar su tasa de interés clave en 200 puntos básicos, llevándola al 18%. Si se produce el aumento, será porque Rusia se enfrenta a una economía sobrecalentada e inflación desenfrenada. Reuters indica que la grave escasez de mano de obra, el aumento salarial en varios sectores, el gran gasto estatal en la guerra y el continuo incremento en préstamos minoristas y corporativos son responsables de que la inflación del país alcance el 9.2%. Esto supera en 5.2% la meta del 4% establecida por el Banco Central ruso para el país. Esto genera preguntas.
¿Qué implica esto para los rusos? ¿Y por qué Rusia querría enfriar su economía? En respuesta a la segunda pregunta, Rusia busca el enfriamiento para reducir las tasas de préstamos corporativos y minoristas, que han seguido aumentando a pesar del alza en la inflación. El Banco Central de Rusia admite que gran parte del crecimiento económico del país se debe al gasto en defensa, y reconoce que depender demasiado de este sector es problemático. Por supuesto, se enfrenta a oposición. Muchos en el sector de defensa quieren que las tasas se mantengan en el 16% o disminuyan, ya que tasas más bajas les permiten pedir prestado más dinero. Argumentan que más préstamos impulsan la producción, lo que podría llevar a un crecimiento económico del 5% para el año. El problema con ese crecimiento es que viene a costa del pueblo ruso, lo que nos lleva a responder la primera pregunta. Aunque los salarios en Rusia están aumentando, el costo de los bienes cotidianos también ha incrementado. Rusia aún enfrenta una inflación superior al 9%, mientras que gran parte de Occidente ya ha logrado controlar sus problemas inflacionarios. Aumentar las tasas de interés acercará la inflación al deseado 4%, aliviando la continua crisis del costo de vida en Rusia. Por otro lado, subir la tasa base al 18% dificulta el acceso a préstamos para los ciudadanos comunes, lo que reduce el gasto en bienes de consumo. El Banco Central de Rusia se encuentra en una situación complicada que empeorará cuando acabe la economía de guerra. Eso nos remite a un punto mencionado previamente en el video. El crecimiento de Rusia está siendo impulsado principalmente por la guerra en Ucrania. En febrero de 2024, The Conversation publicó un artículo que analizaba a fondo el estado de la economía rusa. Mencionó que, como con otras sanciones, Rusia ha logrado evadir muchas de las impuestas a corto plazo, pero también afirmó que esas sanciones no representan la mayor amenaza para el país. El principal problema es la falta de diversidad económica, agravado por la guerra. Como se mencionó anteriormente, Rusia ha retirado la inversión del desarrollo tecnológico para centrarse en financiar su guerra. Esto implica que el petróleo y el gas continúan siendo sus principales fuentes de ingresos, y son más cruciales que nunca para la economía rusa. Acompañando a esto, ha habido un aumento masivo de alrededor del 40% en el presupuesto de gasto público de Rusia, casi todo el cual ha ido destinado a financiar la guerra en Ucrania. A finales de 2023, el gasto militar de Rusia alcanzó cerca del 10% de su Producto Interno Bruto. Como comparación, Estados Unidos, que tiene el mayor gasto militar del mundo, destinará el 2.9% de su Producto Interno Bruto a su ejército en 2024 y se reducirá al 2.5% para 2034. La guerra ha obligado a reconstruir toda la industria de defensa y Rusia ha tenido que gastar miles de millones en soldados, tanques, aviones y compensaciones a las familias de los soldados muertos y heridos. Esto ocurre en medio de los problemas de inflación y tasas de interés ya mencionados. Además, según Yahoo Finance, la inversión directa en Rusia está disminuyendo. Los primeros 3 trimestres de 2023 vieron caer este tipo de inversión en $8.700 millones, y empeora para Rusia. Según el Centro de Política Económica e Investigación, la producción en industrias relacionadas con la guerra ha aumentado naturalmente, siendo más alta en la primavera de 2024 de lo que fue durante el otoño. Eso es una consecuencia de que Putin ha aumentado la producción para mantener el ritmo con el volumen puro de pérdidas, tanto de personal como de equipo, que Rusia ha experimentado en Ucrania. Pero como se mencionó, el aumento en la producción en tiempo de guerra implica sacrificios en otros ámbitos. Prácticamente todos los sectores de fabricación no bélicos en Rusia están estancados o en declive. Rusia aún depende significativamente de sus ingresos energéticos para financiar el gasto público durante la guerra. Curiosamente, dice el Centro de Política Económica e Investigación, esta economía de guerra ha hecho que algunas de las áreas más pobres de Rusia crezcan a un ritmo más rápido de lo que lo harían de otra manera. Pero ahí radica un problema. Ese crecimiento ocurre a costa de otras áreas. Existe una distorsión en juego dentro de la economía rusa, exacerbada por sus gastos militares, lo que significa que la economía del país se está preparando para un camino difícil una vez que termine la guerra. Según el Centro de Política Económica e Investigación, el crecimiento económico probablemente caerá al 1% o menos anualmente a largo plazo por diversos factores, lo que hará el camino difícil. La mano de obra no impulsará el crecimiento en Rusia, ya que el país ha experimentado una emigración masiva y miles de muertes debido a la guerra. La inversión en productividad durante la guerra ha frenado la productividad en otros sectores. Esto es especialmente el caso en el sector tecnológico, que ha visto cómo la inversión se estanca, hasta el punto de que estará muy por detrás de las naciones más avanzadas del mundo, para cuando termine la guerra.
Rusia no puede confiar en la inversión directa y probablemente quede aislada de los mercados de capitales incluso después de la guerra, por lo que la mayoría de las inversiones deberán provenir de fuentes internas. Las únicas ventajas de la economía rusa son los elevados precios del petróleo y su economía de guerra. Esto ha llevado a algunos a especular que Rusia no puede permitirse ganar o perder la guerra. En resumen, la economía de guerra que ha creado está llegando a su fin, y la producción, al menos al nivel actual, se detiene. Esto deja a miles de personas desempleadas, mientras Rusia intenta volver al antiguo modelo de capitalismo de Estado, que estará afectado por activos congelados y el agotamiento de sus reservas de efectivo debido a la guerra. Agravando estos problemas está un tema ya mencionado, el trabajo. Según un informe de la British Broadcasting Corporation de junio de 2023, entre 600.000 y 1 millón de rusos abandonaron su país en 2022. Muchos lo hicieron ya sea en protesta contra la guerra o por miedo a ser reclutados en el ejército ruso. En resumen, hasta 1 millón de personas han dejado Rusia y ya no pueden aportar a su fuerza laboral, una cifra que podría aumentar en los próximos años. A eso añade las bajas que Rusia ha experimentado. Según el sitio web oficial de guerra de Ucrania, a partir del 1 de mayo 2024, el número de tropas es de 468.840, y se estima que varios cientos de miles más perderán la vida debido al enfoque de trituradora de carne de Putin. Esto implica que la población de Rusia podría disminuir en 2 millones al finalizar la guerra. Ya ha disminuido en 1.7 millones, según Newsweek. Estas personas no contribuirán a la economía del país después de la guerra. En resumen, Rusia enfrenta una crisis laboral que ya existía antes del inicio de la guerra. La situación es tan mala que al país le faltaban 4.8 millones de trabajadores para el 2023, y ese problema solo empeoró durante el 2024. Según Reuters, esto resultará en un estancamiento económico mientras Rusia agota sus reservas de efectivo y a su gente para continuar la guerra. Entonces, ¿dónde deja todo esto a Rusia? El retroceso y la quiebra potencial parecen inevitables. Rusia se está quedando sin trabajadores, y algunos creen que una condición clave de su reciente pacto defensivo con Corea del Norte es que Pyongyang le proporcione mano de obra. Tomará tiempo llenar la enorme brecha en la fuerza laboral del país y revitalizar las industrias relegadas a medida que la economía se ha transformado para centrarse en la guerra. Una guerra que cuesta cientos de millones de dólares por día. A medida que se sienten las sanciones económicas, la inversión directa ha disminuido lentamente. Las reservas nacionales se están agotando y probablemente estarán vacías en un año. Rusia está incumpliendo con su deuda, y los desafíos económicos que enfrenta con el resto del mundo no desaparecerán cuando termine la guerra. Las sanciones y retos comerciales continuarán a futuro. Y por supuesto, la gente común sentirá el golpe de esta bancarrota. La inflación desenfrenada está elevando sustancialmente el costo de vida, con altas tasas de interés que dificultan el préstamo de dinero. Rusia se encamina a una caída económica, una que no podrías predecir si consideraras sus cifras actuales de crecimiento a valor nominal. ¿Pero qué piensas tú? ¿Es tan sombrío el panorama económico para Rusia como parece? ¿O será capaz de salir de su agujero financiero una vez que termine la guerra? Comparte tus opiniones en los comentarios y gracias por ver el video. Descubre por qué Rusia está al borde del colapso total, o ve este otro video.